Recording in progress. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Yo lo que tengo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esta jornada que preparamos de despegue profesional. Hoy va a estar con nosotros el doctor Arredondo con la temática de sucesiones. El jueves que viene vamos a tener un segundo módulo, también una parte práctica, y vamos a repetir este tipo de jornadas. En diferentes fechas. El 4 del 6 hoy es sucesiones, después tenemos 18 del 6 honorarios, el 2 del 7 familia y el 30 del 7 laboral. Este ciclo de charlas se va a repetir también por cuatrimestre con los nuevos matriculados, así que los esperamos para que se sumen también al segundo cuatrimestre. Bueno, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a los que están acá presentes y bienvenidos a los que estaban por Zoom. Eh, bueno, hoy les voy a contar una intimidad. Esta charla no viene armada gracias a la Comisión de Jóvenes, Juancho Espizo en su presidencia, Yeda Lava, vicepresidencia, y me está faltando, vi a alguien más de la comisión por ahí dando vuelta, Tommy, allá está Tommy. Y también nos acompaña el presidente del colegio, el doctor Alejo Molina, quien también es un experto en el tema, eh, pero más que como experto en el tema y con por ahí con tirarnos un poco de títulos encima que no viene al caso, viene un tema que es importante el día de hoy, que empecemos a tratar eh, el proceso de declaratoria de herederos, esa primera parte, la primera parte de lo que tiene que ver con la entrevista, con lo que van a hacer ustedes el día de mañana cuando se presente un cliente en su estudio y le diga, che, Juan, necesito iniciar la declaratoria de herederos o tengo que hacer una sucesión. La pregunta que en realidad vienen todos y te dicen, tengo que hacer la sucesión de un auto. Ya arrancamos mal. Entonces, decirle, no, bueno, venite al estudio, vamos a charlar un poco y necesito determinados datos y voy a necesitar determinados documentos. La charla de hoy un poco es eso, para que se lleven esta primera parte, para que ustedes puedan entender realmente qué es lo primero que tienen que preguntar a la hora de comenzar este tipo de procesos, ¿sí? El jueves que viene, si no me equivoco, Juancito, ¿está ok? El jueves que viene vamos a hablar por ahí, capaz que algún caso más de laboratorio, capaz que algún tema puntual, o lo que podemos hacer es hacerlo un poco más amena con ida y vuelta con ustedes. La idea de hoy también que me vayan interrumpiendo. Yo voy a ir hablando rápido porque hablo rápido, porque soy así, pero bueno, interrúmpanme si quieren, sepan que hay gente por Zoom, entonces cuando me interrumpen yo voy a repetir la pregunta porque si no, no escuchan nada y después aparecen los comentarios acá abajo, que nosotros los vamos a ver, que dice, che, no se escucha, y bueno, esas cosas que no queremos que pasen. Bueno, vamos a arrancar. Primera parte de todos, teléfono, contacto, nos llaman y nos dicen, necesito arrancar una sucesión de un auto, de una casa, y vos decís, no, no, che, para las sucesiones. Vos te acordás lo que diste en sucesiones en la facultad, Civil 6, Derecho a las sucesiones, y decís, no, las sucesiones son personales, no son de los bienes. Bueno, contame un poco qué pasó. Y ahí es donde empezamos esta primera parte. Bueno, esto es lo que yo había preparado la otra vez, un poco de, no creo que llegue, puede ser que hagamos todo esto, hagamos hoy, si tenemos suerte y tiempo, y empezamos con la entrevista al cliente, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero,
Llega al estudio y nos dice, se murió Marta. Siempre matan a Juan en los ejemplos. Algo que me pongo, pero bueno, se muere Marta y nos dicen, bueno, empecemos a trabajar en los vínculos. Si hay alguna Marta, perdón. Empecemos a trabajar en los vínculos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Quién era Marta para la persona que se nos viene se nos presenta adelante, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Bien, era el hijo, era el cónyuge, era el sobrino nieto. Sabemos que por ley tenemos dos formas de suceder. En realidad, nuestro ordenamiento jurídico tiene dos formas de suceder, por ley o por testamento, ¿sí? Súper, súper específico, no me voy a meter en ese tema, pero sí tienen que tener en cuenta que si tenemos que acreditar el vínculo para saber qué legitimación tenemos para iniciar el proceso. ¿Cómo se, cómo se relaciona y cómo acreditamos ese vínculo con las partidas? ¿Sí? Ustedes, la gran mayoría ya se matricularon hace poco, algunos hace bastante. Lo que nosotros siempre decimos cuando se matriculen, que se den de alta en el ID de Santa Fe, en la ID de Santa Fe. Ahora, gracias a la migración que está haciendo la provincia, no pueden ejercer si no tienen la ID de Santa Fe. Sobre todo porque más adelante les va a servir un montón para el ejercicio de la profesión, sobre todo con que tenga que ver con el colegio. Entonces, el que no lo tenga, hoy cuando se va a su casa, antes de irse a dormir, se registra, ¿sí? Es un link de ID Ciudadana a Registro, te van a pedir el documento, te van a pedir la forma de acreditar que vos sos vos, eso es importantísimo, y en base a eso van a poder pedir a través de ahí todo lo que son las partidas digitales. Acá hago un punto y aparte, el pedido de partidas de que realizan ustedes como colegas, es una gestión profesional. Hasta hace un tiempo atrás, donde eran estudiantes y hacían el pedido de partida, está. Pero todo eso también es trabajo profesional. Ténganlo en cuenta a la hora también de presupuestar, porque mucho de esta pregunta viene atrás de decir, bueno, ¿cuánto me sale todo esto? Bueno, si bien está dentro del combo de que uno hace, cuando a veces te piden, che, me pedís una partida, che, me haces la gauchada, che, me pedís la partida, haceme la partida, es una gestión profesional y es un profesional el que está pidiendo. Por eso también ténganlo en cuenta a la hora de gestionar y su trabajo y empezar a pensar cómo presupuestamos nuestro trabajo. Tiene que ver con empezar a dar jerarquía al uso y al ejercicio de la profesión. Eso es fundamental. Entonces, bueno, pedimos las partidas. Bien, vamos a pensar que Marta vino, en realidad Marta falleció, no, si vino Marta estamos al horno, y vino el esposo, que en realidad vinieron los dos hijos, Juan y María, acá se me fue un poco la idea de nombres, Juan y María son los dos hijos y el esposo José, que quedó en la casa porque un tipo, una persona mayor. Bien, ¿qué necesitamos? Primero, acta de matrimonio en que diga que José era el marido. Bien, acta de nacimiento de Juan y de María que digan que eran hijos de Marta. Bien, importante saber que una vez que tenemos esos vínculos acreditados, siempre pedirlas a ustedes. Otro tema también, importante. Pídanlas a ustedes. No, pero yo tengo la partida que me la dieron la semana pasada, yo la pido de vuelta. ¿Sí? Sale 3.000 para nosotros, eso. Para afuera, no sé, cóbrenla lo que ustedes quieran, pero sale eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es importante saber? Primero, la veracidad del documento. Si bien ahora tiene escáner, todo lo demás, ha pasado tiempo atrás en donde podían ser apócrifas. De esa forma ustedes se quedan seguros. Ahora la partida ya no la acompañan, ya solamente ahora se sube en un PDF y ustedes son depositarios judiciales de esa documentación. Antes había que presentarlas y para poder verificar realmente lo que sucedía, de que el documento era válido. Entonces tengan en cuenta de que ahora lo que ustedes tienen por lo menos tiene respaldo de que ustedes lo pidieron y es parte de esa documentación. Bueno, después, otra cosa. Lo mandamos a Juan, a María y a José a que nos firmen un poder, ¿sí? Acá el poder es, todos, si trabajan en estudios jurídicos, tienen un modelo de poder. ¿Alguien lo leyó íntegramente lo que dice el poder? Levante la mano, no pasa nada. Alguien dígame que lo leyeron completo. Dígame si lo leyeron completo. ¿Sí? Vieron que tienen facultades hasta para ir a la luna y volver, y en el medio, si querés, podés pasar por un automac. Bueno, a ver, la realidad es que el código, con la reforma del 2015, el código te pide varias cosas puntuales. Y una cosa importante, se ríe el doctor acá, una cosa importante es que tenga facultades específicas para denunciar bienes. Lo pueden agregar. Te permite ser perito inventariador, tasador, aceptar renuncia. Bueno, sin perjuicio de eso, después cuando lleguemos a la parte de denuncia de bien, ustedes van a ver que va a ser específico, pero pueden agregar esas facultades, ¿sí? En los casos específicos, a ver, el poder, bueno, un tema interesante, el tema de los menores de edad, cómo represento a menores de edad. Necesitamos que un mayor nos dé poder por el menor de edad, ¿sí? Entonces eso ténganlo en cuenta también, porque puede pasar un caso, no de laboratorio, pero un caso así, es que sea hijo,
pero que no estén unidos en matrimonio y que el conviviente, por así decirlo, que estaba vivo, sea madre del menor, pero que no tenga nada que ver con la sucesión. Entonces va a venir a la sucesión en representación en realidad, dando poder al profesional por el menor que sí tiene derecho en la sucesión. Eso ténganlo en cuenta también, es un detalle que está bueno. Vamos a traer un menor al ejemplo. Había un hijo, vamos a meter un tercer nombre de un hijo, Pedrito, que era menor de edad, ¿sí? Para que después le quede completo la declaratoria de herederos, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta eso. Em, Sin perjuicio de eso, ya después cuando veamos la parte de cosas, yo recomiendo que más allá del poder, que inicie la demanda con patrocinio letrado. Ya le voy a explicar por qué. Bien, una vez que tenemos acreditado el vínculo y que sabemos que son las personas legitimadas para iniciar el proceso, ¿sí? Eso después, en la teoría general del derecho de las sucesiones, van a averiguar quiénes son los legitimados y quiénes no. Después vean el tema de que ya tenemos el poder, ya podemos comenzar, tenemos que liquidar la boleta única. Esto es importantísimo porque la boleta única nos permite ver completamente qué es lo que va a abonar y ahí ya empezamos con la parte presupuestaria de la parte de cómo comenzar el proceso y cuánto vale comenzar el proceso. Ustedes entran en el CGA de la caja y van a poder obtener la boleta única de procesos sucesorios, ¿sí? Es la WIG específica en donde contiene cada uno de los elementos específicos que van a ser desde el inicio hasta el dictado de la declaratoria, está todo pago allí, ¿sí? Lo único que no está pago es el poder. Así que si van a firmar un poder, después lo liquidan aparte, ¿sí? Pero después tienen foja cero, está completa, ¿sí? Después, bueno, ahora está acá, ahora lo vemos. Bueno, esto acá en el PowerPoint que yo hice en su momento, ustedes van a ver que les permite completar por uno o dos causantes. Sepan esto, siempre se puede iniciar una declaratoria, siempre es personal y se va a poder iniciar en conjunto cuando eran cónyuges, ¿ok? Si son padre e hijo, no se inicia, son dos declaratorias distintas. ¿Está bien? Porque a veces puede, no, pero pará, si es el mismo bien y es padre e hijo, no. Solamente en el caso de que sean cónyuges, ¿sí? Cuando es así, adviertan y tengan en cuenta también cuando acrediten vínculos y cuando se pongan a pensar en esa entrevista al principio, cuando hablen con los hijos de Marta, al momento del fallecimiento, quiénes estaban vivos, quiénes no, si alguno estaba vivo. En el caso no, por eso después la semana que viene por ahí vemos casos de laboratorio en donde un hijo falleció antes de la madre y después falleció el padre. Bueno, para que vean el tema, para poder acreditarlo y para poder explicarlo al juez, porque nosotros le vamos a pedir, su señoría, al momento del fallecimiento de tal persona, esto eran los herederos, sin perjuicio de que capaz que esos herederos hoy ya no están. ¿Está? Entonces tenemos que dejarlo aclarado en el escrito de demanda que después iniciamos. Bien, bueno, volvemos a la boleta única. Cuando la completan, apellido y nombre, según declaratorio o sucesorio, de acuerdo, eso no, es indiferente. Cuando la completan, la posibilidad de tener uno o dos causantes con el DNI y después se le va a abrir la posibilidad, mirá qué viejo que eran los montos de esto. No fue hace mucho igual. Bueno, ahí están todos los datos y acá hay uno que es viejo, así que ahora lo vamos a acomodar. Ahí están todos los datos de todo lo que tiene la boleta única. Foja cero, ¿sí? El sellado de la demanda, cualquier demanda, este es el sellado mínimo, cualquier demanda que ustedes tengan que no tenga valor económico o de jurisdicción voluntaria, lleva el 92.217 y el 92.032, ¿sí? Ahora todos estos números están alterados ahora, un poquito más arriba. El registro de procesos universales está pago. Con el registro de procesos universales lleva una estampilla y un sellado específico que es el 92.217. El registro de archivos de última voluntad, ya vamos a ver cómo llegamos a ese momento, y el edicto sucesorio. La ley 5110 a partir de este año es gratuita, así que ustedes lo que tienen que hacer, ahora después llegamos, se manda el oficio y, ¿cómo se llama? Y lo contestan directamente al expediente. Pero bueno, ¿qué permitió esta boleta de inicio único sucesorio? Es que esté todo pago allí, ¿sí? Entonces, no hay que ser contador, pero sumando todos estos números te va a dar un valor y ya tenemos el valor de costo que tenemos para iniciar el proceso, ¿sí? Independientemente que después hay costos agregados que va por otro lado, ¿sí? Bien, con esto tenemos casi todo pago hasta la declaratoria de herederos, ¿bien? Y nos va a salir la boleta completa con todos estos datos, ¿bien? Bueno, un causante en su momento era ese monto, quedó desfasado.
Creo que ahora está a 57.000 y pico, una cosa así. Bien, bueno, como les contaba, inicio de la demanda. ¿Qué tiene que tener una demanda para comenzar la declaratoria de herederos? ¿Sí? A ver, ¿hasta ahora vamos bien? ¿Qué? Decilo, decilo. Ah, bueno, el acta de defunción, sí, sí. Marta ya está muerta, Marta, ya está. Bueno, acá, gracias, porque el doctor Molina iba a estar sentado acá, pero en realidad se quiere esconder ahí atrás. Entonces lo estoy viendo a ver si está prestando atención. No, no, bueno, obviamente que también algo fundamental es pedir el acta de defunción. Sin muerto no hay materia, sin muerto no hay declaratoria de herederos, por más de que suene crudo, esto es así, se la van a querer traer, si no, bueno, igualmente pídanla a ustedes, y acreditado el fallecimiento y el vínculo, obviamente comenzamos el proceso. Gracias, doctor, por el consejo. Bien, bueno, comenzamos entonces con el escrito de demanda. ¿Alguna vez alguien inició una declaratoria de herederos? ¿Ya iniciaron varias? No. Entienden que no hay una forma ritual, no hay una forma sacramental de iniciar, pero tiene que tener cosas básicas de cualquier escrito de demanda que establece nuestro Código Civil. Primero, obviamente, 26 renglones, eso seguro, cuéntenlos. Arial 12, bueno, todo lo que tiene que ver. Bien. Y segundo, bueno, personería. Acá mi consejo es que ustedes lo hagan con patrocinio letrado, ¿sí? Es decir, que pongan las personas a las cuales se presentan en su estudio. Ahora les voy a explicar por qué. Y una vez que inicien el proceso, una vez que esté arriba el encabezado, después en el segundo punto pongan personalidad y que digan que tienen poder de esas personas, ¿sí? Después, cuando relaten los hechos, les voy a explicar qué es lo que van a poner o qué es lo que podrían poner. Después en el objeto, que vienen por instrucción de sus mandantes o vienen por los suscriptos, a iniciar la declaratoria de herederos por el fallecimiento de Marta, fallecida en tal, poner los datos del acta, eh, acreditar, bueno, obviamente con todo lo que tiene que ver con el acta, los datos del acta, de saber si estaba fallecida, explicar el estado civil que tenía en el momento del fallecimiento, que por dicho fue matrimonio, había dos hijos, tres hijos en este caso, Juan, María y Pedrito, como dijimos en su momento, decir que se acredita el vínculo de Juan, de María y de Pedrito por el acta de año, número. Esto sirve en realidad, siempre es completo, pueden ponerlo genérico. Yo recomiendo que cuando hagan sus escritos lo traten de hacer lo más completo posible porque después esos datos sirven para después obtener eventualmente alguna partida o algo de eso. Sobre todo con las reconstrucciones de ciudadanía y todo lo demás, no aparecen, pero están los datos y sirven. Antes las declaratorias de las resoluciones eran súper completas. Tenía el DNI del causante y tenían los datos de la partida y todo lo demás. Se fue relegando un poco ese tema, discutible, pero bueno, nada, la idea un poco de que también sea completo el escrito que ustedes hacen, y por un tema también de avalarse de los que ustedes plantean dentro del mismo escrito. Después el derecho, basarlo dentro del derecho de civil y comercial, del Código Civil y Comercial, de las sucesiones, 2335, 2336 y siguientes como hacemos todos, y después los artículos del Código Procesal. Sepan que el Código Procesal también regula el proceso sucesorio. Ténganlo en cuenta porque son 4 o 5 artículos nada más, pero pueden llegar a servir para la segunda etapa del proceso. Bien, hoy, como les contaba antes, el proceso es 100% digital. El proceso tramita, no va a haber un expediente, no lo van a poder ir al juzgado a verlo, todo por CIFE. Entonces, cada documentación o cada documental que ustedes agreguen van a quedar ustedes, entre comillas, como depositarios judiciales hasta tanto se resuelva. Una de las partes que pueden agregar en ese escrito es el cumplimiento del 2340. El artículo 2340 tiene dos partes. La primera parte que obliga obviamente a citar a los herederos por edictos, y por otro lado es que los herederos manifiesten si su derecho es exclusivo y si concurren con incapaces o menores de edad. Bien, una interpretación que hace a la norma, no sé si a la normativa, pero una interpretación que se hace al común del ejercicio de la profesión es que se ha pedido que eso sea a través de una declaración jurada de los herederos. ¿Está? Entonces, por más de que hagamos un poder recontra completo, nos van a exigir que eso esté firmado por los herederos. Una declaración en la que diga que su derecho es exclusivo y que ellos son los únicos herederos que participan y que no hay menores o incapaces. En este caso, como trajimos al ejemplo a un menor, que vamos a poner que el derecho de las personas que se presentan es exclusivo, que no hay otros herederos
y que hay un menor de edad que es Pedrito. ¿Ok? Bien. Esto nos va a abrir la ventana de que después se va a dar noticia al Ministerio Público, al Ministerio Pupilar y a la Defensoría de Menores. Va a tener una relevancia en la segunda parte del proceso, pero esta primera parte del proceso está bueno que sepan y se va a dar aviso. Si ustedes no lo cumplen, ¿qué va a pasar? En el primer decreto, cuando salga, les va a pasar que le va a pedir que cumplimenten con el 2340 en debida forma. Decir, "Che, pero yo ya lo escribí". No, bueno, lo que significa en debida forma es que esté suscripto por los herederos. Le va a pasar que se lo van a pedir igual, aunque ustedes lo hagan así. En ese momento, ustedes dicen, ya fue cumplimentado y lo tienen que aclarar, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sea siempre con el patrocinio del letrado. Bien. Otro ejemplo que puede pasarles, sobre todo con el escrito, es que cuando inicie el proceso lo inicien dos colegas al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que somos dos abogados los que representamos a todos los herederos. En ese caso, uno va a pagar la boleta completa y otro va a pagar una boleta común de distrito, ¿sí? No tienen que pagar los dos la boleta completa, pues estarían pagando dos veces lo mismo, ¿ok? Eso tenganlo en cuenta porque les va a pasar. Lo mismo en el caso de que si ustedes comparecen por un heredero, es decir, María pudo haber buscado otro abogado y cuando Juan y Pedrito, Juan, José y Pedrito que iniciaron el proceso, la notifican a María y María dice, bueno, yo comparezco con el otro doctor cuando comparece va con una boleta de distrito, ¿sí? El proceso se debe iniciar con la boleta única y después cualquier persona que ingresa al proceso, cualquier profesional que ingresa al proceso, va con una boleta de inicio común, de distrito, de inicio común. Bien, ¿estamos claros? Bien, entramos al CIFE, metemos la demanda, importante acá, cuando entramos al CIFE. Completamos lo que es la foja cero virtual. Bueno, la foja cero, si ustedes quieren, y como buena práctica, les recomiendo que la hagan igual, ¿sí? Ya creo que casi nadie la está completando, pero háganla igual al momento. No la tienen que pagar, no tienen que pagar la estampillita porque está en la boleta única. Complétenla. El actor es el causante, no son los herederos, ¿ok? Eso es un error que suele suceder. No pasa nada, pero sí que quede claro que el actor es el causante. Es decir, Marta, vamos a ponerle Pérez, bueno, acá era Juan Pérez. Vamos a tener Marta Pérez, es el actor, juicio declaratoria de herederos, el número que se coloca es el número 6 y después eso lo suben en el PDF completo con el poder, el pago del poder, la liquidación del poder, el correspondiente pago, el acta de función, todas las actas que acrediten los vínculos, la boleta única, su pago y el escrito de demanda. Todo eso comprimido, 6 megas, antes eran 3, así que imagínense. Por suerte ahora son 6 megas, lo completan y lo suben acá. Previo a terminar esto, tienen que, para cargarlo en el sistema, esto es importante que ustedes hagan de esta forma. Actor Juan Pérez y les va a pedir datos y datos adicionales. Fíjense que arriba en rojo se los pide el sistema mismo, que para las partes, el tipo de sucesiones, accidentes de enfermedades, deberán incorporar estos datos adicionales. ¿Bien? Y estos son los datos adicionales que le piden. Lo van a encontrar en el acta de defunción, ¿sí? Nombre, apellido, DNI, quit, si lo tienen mejor, si no, no hay problema. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ocupación, si la saben, nacionalidad, localidad, apellido del madre, del padre, del cónyuge si tenía, fecha de fallecimiento y lugar de fallecimiento. Bien, acá un tema que no me metí, pero bueno, es algo que también tienen que tener en cuenta cuando tienen el acta de función. Otra cosa que es importante que tienen que ver es el lugar de fallecimiento, porque va a determinar la competencia, ¿sí? Em, Ténganlo en cuenta porque si inicia en Rosario y murió en San Lorenzo, era San Lorenzo y no era Rosario. Y se van a despedir como incompetente y lo van a tener que remitir a San Lorenzo, ¿sí? O sea, tengan en cuenta eso también a la hora de buscar el momento de la competencia para dónde ingresar el expediente sucesorio, ¿sí? Bien, una vez que completen todo esto, ¿por qué les pide esto que lo completen? Porque con estos datos, el sistema, el CIFE, en realidad el empleado judicial, lo va a descargar de acá y va a ser el primer oficio al RPU, ¿sí? Bien, y acá comenzamos. Bien, ingresa al CIFE, ponemos crear demanda, controlamos de vuelta, volvemos a descargar, pues todo, yo sé que todos tienen el mismo toque que tengo yo, que lo bajamos como 10 veces para que estemos ok, que no subimos cualquier cagada, y lo mandamos. Creado, aceptado para cargo, ingresa. Ustedes van a ver que va a ir un juzgado de distrito. El juzgado de distrito en el instante, o parece que tiene un botón que hacen así, automáticamente lo remiten a la OPS. La OPS los recibe y sin, ahora están sacando un decreto que dicen por iniciado, córrase vista al RPU. Nada más. ¿Significa que está iniciada sucesión? No. ¿Hay apertura de proceso sucesorio? No. ¿Que hay?
hay una recepción del expediente y un pedido al RPU para que se expida sobre si hay o no otra sucesión abierta de ese mismo causante. ¿Sí? El registro de procesos universales va a determinar, los procesos universales son las declaratorias de herederos, las sucesiones y las quiebras. En este caso lo que se va a pedir al RPU es si hay otra sucesión abierta. Si hay otra sucesión abierta, van a decir, che, había otra, pum, remítase y va a ver que se te lo van a agregar con conexidad con el otro expediente. Una forma de evitar esto y de que esto no suceda es que ustedes, previo a todo esto, vayan a la MEU y pregunten si hay una sucesión abierta a nombre de Marta Pérez, como dijimos en su momento. Marta Pérez hay 1 millón, pero por la duda espero que les toque a alguien con menos homónimos. Pero bueno, en base a eso que ustedes puedan determinar, sobre todo por la fecha de fallecimiento, si usted es un causante que falleció en el pasado y tiene una Marta Pérez del 2015, claramente no es. Nadie se muere 2 veces hasta ahora. Entonces, tengan en cuenta eso porque les va a servir para poder evitar tener un dispendio, porque por ahí a veces pasan un presupuesto de la boleta completa y después tienes una boleta un poco más chica que es la de distrito. Para tener en cuenta, sobre todo para comenzar con todo este proceso. Bueno, una vez que el RPU contesta, el RPU lo que va a hacer es, va con los cargos, con los datos complementarios de la demanda, va a generar un oficio en donde va a dejar registrado que se inició el proceso sucesorio. Eso ténganlo en cuenta porque va a generar una respuesta en donde va a tener un número, en donde se registra el inicio. Eso va a estar en el expediente igual, pero por ahí se los pueden llegar a pedir en algún momento, sobre todo al final de la declaratoria de herederos, y ahí van a poder incorporar ahí se dan cuenta que se inicia. Cuando vuelve, entra en trámite interno y va a tener la apertura del proceso sucesorio. En el primer decreto que saca el juzgado de la apertura, hasta ahora solamente metimos eso y estamos esperando esto va todo solo, automático, entre comillas. Siempre pispeen, entren y vean qué pasó, si se demora mucho, si el RPU demora mucho en contestar, acérquense a la OPS o vayan al juzgado, si no es OPS, pues puede ser San Lorenzo, puede ser Villa Constitución, y averigüen qué pasó, ¿ok? Porque a veces son muchos mails y no se dice más traspapelan, ¿qué sería? Se olvidan. Bueno, se perdió el mail. Me llegó como spam. Bueno, una vez que eso esté y que usted lo vaya controlando, viene el primer decreto de apertura. En el primer decreto de apertura, como yo les decía, va a tener un montón de data importante para el proceso en sí. Les va a dar todo lo que ustedes pidieron en el escrito inicial de que se inicie el proceso, se cumplimenta el 2340, se dicte declaratoria de heredero en favor de la persona, previa vista al Ministerio Fiscal. Bueno, el primer decreto va a decir todo eso. Tienen que hacer todo eso. Bueno, perfecto. Mañana, porque yo soy un loco, mañana salgo y quiero hacer todo. Bueno, no, pará. Primero lo que hay que hacer es responder, y ahí tenemos la segunda intervención en el juicio, responder el escrito acompañando el edicto a la firma. ¿Sí? El edicto a la firma, ustedes van a ver que el propio escrito, el propio decreto de apertura tiene un modelo abajo. Lo pueden hacer igual. Acá, si ya tienen, traten de hacerlo igual de los que les piden, porque a veces hay determinados jueces que tienen su modelito. El modelo es sencillo, es básico, donde se cita por un día, se publica por un día para que entre el trámite de 30 días de corrido. En un momento fueron hábiles, pero no nos vamos a meter en eso. Son 30 días de corrido desde su publicación para que comparezcan los herederos que tengan derecho o que quieran valer sus derechos, o acreedores que quieran valer sus derechos en el proceso. Bien, entonces ustedes acompañan un escrito cargo que diga Juan Arredondo, abogado en autos. Ahí ya tenemos la carátula, ya tenemos el quiz. Acompaño modelo de dicto a la firma. Y si quieren aclaren, cuyo pago se encuentra vinculado en la WIG de inicio del proceso sucesorio acompañada o no, no hace falta. Bien, hoja aparte, acompañen con el modelo de dicto, ¿sí? Sin firmar, sin nada, solamente el modelo. Eso es un escrito de un PDF de 2 páginas, lo firman y lo mandan, ¿sí? ¿Qué pasa? Está el modelo de dicto, a ver si lo puse acá, no, acompaña el modelo de dicto, claro que escrito separado por cifra, 30 días de su publicación. Esperen, va a salir un decreto que diga edicto a la firma o dicto firmado, y eso se va a publicar en el boletín oficial. Acá está el modelo de dicto. Esto después, si quieren, Juan, esto se lo podemos compartir, sí. Después a los que se anotaron se los compartimos este PDF. Sepan que tiene errores de costo, pero el resto sigue casi todo igual. Más el escrito acompañando, bien, perfecto. Sale el decreto que dice que se publicó, que se mandó a publicar.
y dice, en algunos casos te ponen que el profesional deberá verificar su correspondiente diligenciamiento. Bien, ahí tenemos que entrar al boletín oficial y empezar a buscarlo. ¿Sí? Ustedes ingresan, yo acá les dejo cómo se busca el edicto. Entra al boletín oficial, van a la parte de búsqueda avanzada, en frases. A veces pueden poner el nombre del causante, pueden poner el DNI, pueden poner lo que quieran del expediente, pero a veces y no aparece, ¿sí? Lo mejor y lo único y algo que no van a errarle es el QUIG. Ustedes ponen el QUIG desde el día que salió el decreto hasta el día de hoy. Por ejemplo, si el decreto me salió el lunes y yo lo busco, lo pongo hoy, me va a pedir la posibilidad. A ver si puse acá, ¿cómo es? Sí, ¿ves? Acá está. Buscar texto, frase exacta, ponemos el QUIG del expediente, todas las secciones y le ponemos desde el 1 de junio al 4 de junio, ¿sí? Del 2026. Si, ¿ves? Ahí está, perfecto. Si está publicado, abajo me va a dar un resultado de la búsqueda. Pero no me va a aparecer el expediente que yo busqué, me va a aparecer el boletín oficial de tal fecha con el primer edicto publicado. Yo tengo que ingresar ahí, eso es un vínculo, tengo que ingresar y en ese día, ese boletín oficial está publicado mi edicto judicial sobre la declaratoria. Muchas veces pasa que arrojan este resultado y como abajo no te aparece Marta Pérez, declaratoria de herederos, no está publicado. No, no, sí está publicado. El tema que te diga que no hay, cuando te dice que no hay registración o no hay resultado de búsqueda, es porque no está publicado. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque es una pregunta constante de que por ahí no llega y dice, no está publicado. No, pará, si lo busqué y está. No, pero a mí no me aparece abajo resultado, no te aparece el tuyo. Esto te va a abrir un PDF de todo el boletín oficial de ese día y vos tenés que buscarlo. Control F o Control V, depende del coso. Y si no, uno por uno lo buscan, depende si tiene el ojo adiestrado. Pero siempre sirve. Eso es un PDF, lo descargan. ¿Cuál va a ser la constancia para poder presentar el expediente? La página. No acompañen las 40 hojas del boletín oficial. Acompañen la página. Solamente la página está publicado y acompañan esa página. ¿Sí? ¿Cuándo la acompañan? 30 días después que fue publicado. Porque ustedes lo acompañan ahora, a la semana va a decir, téngase presente para su oportunidad. Acompáñenlo 30 días después para decirle, acompaño el edicto debidamente publicado, continuemos con el proceso. Entonces ahí le ganan un tiempito y evitan el ida y vuelta. ¿Qué pasa mientras tanto? Se publicó ayer, hoy no es 4, hoy es 5. No, hoy es 4. Bien. Se publicó el 3 de junio. Bien. ¿Qué pasa desde el 3 de junio hasta el 3 de julio que tengo que esperar estos 30 días? Bien, tengo que hacer dos oficios. El oficio de la ley 5110 y el oficio al archivo de protocolos notariales. ¿Sí? Bien. El oficio de la ley 5110 lo van a descargar de la página del colegio. Es un oficio común y corriente. No tiene una gran fórmula sacramental para hacerlo, pero sí tiene todos los datos que tenía al momento de cuando completaron la boleta de iniciación, cuando completaron el CIFE, tiene todos los datos, ya sea nombre, apellido, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, lugar de fallecimiento, cónyuge y todo. Bien, esto ustedes cuando lo descargan, a ver si puse el modelo. No, no lo hice, tuve vago acá. Bien. Una vez que ustedes completan ese oficio, es una hoja sola, está en la página del colegio, lo descargan, lo completan, es un Word, así que lo pueden modificar como ustedes quieran. Completan con todos los datos del causante y con los datos del proceso. Ahí les va a pedir, importante, le va a pedir el juez que, como todo oficio, el juez que interviene en el proceso. Sepan que el juez es el del distrito donde está radicada la sucesión, ¿sí? El juez es ese. Después tramita en la oficina de procesos sucesorios, pero el juez de raíz es el juez de distrito, ¿sí? Pues por ahí capaz que se lo piden. En el modelo está, ponen el juez, secretaría si quieren la ponen o no, eso lo van a ver en el modelo y ahí ponen todos los datos. Una vez que lo hacen, lo firman y lo mandan por mail a las distintas casillas de acuerdo a dónde estén tramitando. Yo soy de Rosario, pero estoy tramitando una sucesión en Rafaela, lo mando a la ley 5110 en Rafaela, no lo mando a la de Rosario, ¿sí? Acá la ley 5110 Rosario, yo genero el oficio, lo mando a este mail y me van a contestar de que ya fue cargado y que lo presentan directamente en el expediente. Casualmente ayer mandé uno y le contestaron hoy, impecable. Pero a veces demora, ¿sí? Por eso les recomiendo que en estos 30 días que hay que esperar que el proceso como que queda quieto, tómense el tiempo de hacer los oficios
y diligenciarlos de la manera que se diligencian para ir ganando tiempo. Porque hasta ahora lo que hicieron fue presentar la demanda y acompañar el edicto a la firma. No hicieron más nada en el proceso, en el CIFE. Mientras tanto, el resto lo están trabajando todos ustedes. Bien, entonces mandaron el oficio de la ley 5110 y nos queda el otro oficio, que es el de archivo de protocolo. Mientras tanto, al cliente no lo vimos más de aquella vez. ¿Ok? Tengan en cuenta esto y también adviértanselo de que ustedes van a trabajar, el proceso va a ir avanzando y que no van a tener muchas novedades, por así decirlo, porque por ahí el cliente te va a llamar a la semana y decir, che, ¿una novedad? Sí, sí, estoy trabajando. Bueno, tengan en cuenta de explicarle estos pasos o de advertirle, no, mira, durante ahora un tiempo yo voy a trabajar y voy a tener, la próxima novedad que va a tener mía es, si no me tomaron el 2340 para que me venga a firmar el 2340 o en su defecto cuando salga la resolución de declaratoria de herederos, ¿ok? Entonces tengan en cuenta como que es una ahí, lo dejan y después nos vemos de acá a diligentemente 2 meses y medio, como mucho. 2 meses, ponele. Bien. Archivo de protocolos notariales. Nuevo importe de formulario de registro de última voluntad. Así está cargado en la página del colegio. Esto, a medida que se va actualizando el archivo de protocolos notariales, va actualizando los montos. Si bien está pago con la boleta, por ahí va modificándose, se van modificando los montos. Ustedes los tienen que descargar de la página del colegio. Está así, lo buscan así. Es un PDF autocompletable, ¿sí? Acá les hago una aclaración. Cuando firmen el PDF, no lo bloqueen, ¿sí? Es uno por causante. Hago aclaración, en el oficio siempre hagan uno por causante, los oficios hagan uno por causante. Si son dos causantes, hagan uno por causante. En el archivo de protocolo lo mismo. En la ley 5110, archivo de protocolo lo mismo. En la ley 5110 se puede, pero háganlo prolijo para que quede que mandaron un oficio y que contestaron cada uno por separado. Porque capaz que se olvidaron y tienen que volver a mandarlo. Acá archivo de protocolo es uno por causante. Son dos causantes, mandan. Van a ver cómo se completa. Yo creo que lo puse acá. Acá está, perfecto. Bueno, 9.900 salía, ahora sale 13.400. El juzgado, arriba, el juzgado, distrito comercial, civil y comercial, tanto, de tanta nominación, correo electrónico del juzgado, pongan el correo electrónico de la OPS acá, no pongan el del juzgado, porque el juzgado, una vez que mandó, se olvidó totalmente. Salvo que tenga controversias, el juzgado, solamente el juez pasa a firmar. Bien, eso ténganlo en cuenta, porque si no van a contestar el juzgado y no van a saber qué hacer y se va a demorar. Bien, la fecha que lo hacen. Se solicita el registro de los autos caratulados, ahí ponen la carátula del expediente, el número de QUIG y si informa, si obra en sus registros un acto de última voluntad otorgado por él o la causante y ahí ponen los datos de la causante. Nombre, apellido, fecha de fallecimiento, el DNI va abajo de todo, fecha de fallecimiento, último domicilio si quieren colocarlo, algunos ponen nombre y apellido nada más. Yo siempre trato de poner algún dato más, pero bueno, eso es a elección del consumidor, vamos a dejarlo así. Una vez que terminan, ese PDF autocompletable, guárdenlo. Cuando lo guarden, vuélvanlo a abrir y fíjense que no esté bloqueado, que todavía les permita ingresar a estos casilleros azules, ¿sí? Fírmenlo con la firma digital que ustedes tengan, ya sea la del token, es decir, lo firman directamente en el Adobe, o lo suben en la plataforma de firmar.gov.ar y lo descargan firmado, ¿sí? Ahora incluso está la plataforma de firmar, lo pueden también estampar la firma, ¿sí? Con el firmador, el beta. Bueno, una vez que ustedes lo descargan firmado, vuélvanlo a abrir otra vez. Y fíjense si les permite o no completar el archivo. Si no les permite completar el archivo, es decir, que les permite escribir de vuelta sobre ese archivo, están haciendo algo mal. Vuelvan a hacer todo otra vez. El archivo no tiene que estar bloqueado. ¿Por qué? Porque eso va al archivo de protocolos notariales, ellos escriben sobre este mismo formulario, contestan por sí o por no, si hay un testamento o no, y lo vuelven a mandar. Si ustedes lo mandan bloqueado, ellos no pueden trabajar sobre este formulario y te lo rechazan. Y después te contestan el mail que no, vuelve a contestar el mail que sí, que no. Y esos 30 días que parecía una eternidad, termina quedándote corto y vos empezás a luchar en una lucha sin fin hasta que lográs descifrarlo. Así que tengan en cuenta eso. Si tienen algún error al momento de hacerlo, cierren todo y vuelvan a hacer otra vez. La idea es que cuando firmen el documento no quede bloqueado, ¿sí? A veces el Adobe viene por defecto que te bloquea cuando firmás digitalmente un documento. Bueno, hay una forma, hay un instructivo, cualquier cosa pueden pedir al colegio, que el WhatsApp les mandamos el instructivo de cómo no bloquear con la firma el documento, ¿ok? Pero bueno, nada, es un tema porque le ha pasado a muchos colegas que tienen este problema
y empiezan un ida y vuelta con el acto, con los registros de última voluntad, ya no se puede ir presencial, antes era presencial, o sea, tampoco vas allá y no te dan la solución porque el que responde no está ahí, sino está en otro lado, entonces no entren en ese loop que no terminan más, háganlo de vuelta, ¿sí? Sobre todo porque ya lo pagaron, no es que tienen que pagar una vez y otra vez, ya está pago, y eso lo acompañan en el mail junto. Ese es el PDF, el formulario, y hacen otro PDF aparte con la wiki y su correspondiente pago, ¿sí? En la ley 5110 no lo hagan porque ahora es gratuito, pero en el archivo del protocolo sí acompañan en el mail la WIG con su respectivo pago y el formulario completo sin bloquear y firmado por ustedes. Bien, ya estamos, ponele. Bueno, pasan los 30 días, listo, me contestaron. En el CIFE me van a aparecer un movimiento en donde la ley 5110 va a pedir la vinculación y va a contestar el oficio. Me dice que no tiene aportes al sistema previsional provincial. Si me dice que sí, lo vamos a ver la semana que viene. Si me dice que no, avanzamos con el proceso de igual forma. De las dos formas avanzamos igual, pero bueno, tiene una, una vuelta de tuerca después cuando hagamos la denuncia de bienes. Bueno, contesta la ley 5110, contesta el archivo de protocolo, dice que no tiene testamentos, contesta el archivo de protocolo, dice que tiene un testamento. Bueno, bien, ahí, si yo le inicié una sucesión a intestato y tiene un testamento, hay que ver qué dice el testamento para agregarlo, ¿sí? Sepan que tanto una sucesión a intestato y testamentaria pueden ir juntas y de la mano, siempre y cuando, obviamente, hay que ver qué es lo que dice ese testamento. ¿Está? Si había una sucesión testamentaria iniciada y resulta que hay otro testamento posterior revoca testamento anterior, salvo las excepciones de la ley. Lo que hacen así es porque se retiraron hace poco sucesiones. Lo que no saben lo que estoy diciendo es porque ya hace un montón de años se la pasaron. Pero bueno, nada, está bueno siempre recordar la regla porque sirve. Y aparece un testamento nuevo y nos encontramos con que una sorpresa. Ojalá que no pase, pero bueno, nada. Bueno, contestan ambos dos instituciones. Acompaño la publicación de dictos debidamente publicado. Pasaron los 30 días. Corroboren que hayan pasado los 30 días hábiles. Fue 3 de junio, acompáñenlo el 4 de julio, por las dudas, pero si no, ya el 3 de julio pueden acompañar. ¿Y qué piden ahora? Piden vista a fiscalía. Pero no piden vista a fiscalía. Acompaño publicación de dicto, habiendo contestado la ley, el archivo de protocolo notarial y la ley de la caja de pensiones sociales, solicito vista a fiscalía. Vayan un poquito más y en ese escrito, el segundo escrito que van a presentar dentro del expediente, pues fue inicio de demanda, edictos, y este segundo escrito que presentan, pidan vista a fiscalía y en caso de que no haya observancias, solicito se dicte declaratoria de herederos en favor de Juan, María y Pedrito. ¿Sí? Eso va a ingresar, a ver cómo lo puse acá. Contestado el oficio, contestado, solicita vista a fiscalía. Caso de los menores, bueno, vista a fiscalía y al ministerio, acá hay que agregarla, y al ministerio pupilar y a la defensoría. Y posterior resolución de declaratoria de herederos. Bien, ¿qué va a pasar ahí? Va a ir a trámite interno y se va a correr vista a la fiscalía. Si hay un menor, se va a correr vista a la defensoría de menores. Y una vez que vuelva con la vista contestada de que no hay objeciones, lo que hace la fiscalía generalmente controla las actas, de tanto de matrimonio, las de nacimiento, y controla que estén bien acompañadas y que no falte nada. Por ahí también a veces controla que haya el 2340, pero generalmente no lo he visto. Sí, el tema de las actas, por ahí falta un acta o por ahí hay un acta acompañada que era muy vieja, entonces por ahí piden la actualizada. Una vez que eso esté y que esté contestado y que no haya objeción, va a quedar en trámite interno durante varios días. Vos decís, bueno, APA, ¿qué pasó? No sale, no sale, no sale, sale de la semana, no sale. Me empiezo a preocupar, voy a preguntarle a OPS y me dice, no, está resolución. Generalmente no ponen a resolución, a veces hacen un decreto que dice agregada a la vista, pase a resolver, y va a salir la declaratoria de herederos directamente. Ah, ya terminé ahí. No, pará. Vamos despacio. Va a salir la resolución de declaratoria de herederos. ¿Sí? Va a quedar en trámite interno, va a salir la resolución de declaratoria de herederos. Bien. Acto seguido, ¿qué hacemos? ¿Nos notificamos? No. Primero, cuando sale la resolución de declaratoria de herederos, les recomiendo que o la impriman o que la lean con ojo de halcón y se la pasen a sus clientes. Primero para avisarle que ya salió, para que se vayan atajando un poco con este tema.
Y segundo, para que controlen nombre, apellido y a veces colocan el DNI de los herederos, ¿sí? Porque a veces se equivocan. Es un error de tipeo, se pueden equivocar. No es que el fin del mundo, se pide un recurso de aclaratoria, ¿sí? Como es un proceso voluntario, acá los plazos los manejan ustedes, ¿está? O sea, no se notifiquen, porque me notifico y después pido la aclaratoria. Bueno, generalmente no hay problema, pero bueno, a ver, antes de notificarse y todo, traten de verlo, veanlo bien, descárguenlo, controlen que esté bien. Generalmente no se equivocan, pero puede pasar, piden una aclaratoria. Un recurso de aclaratoria, advirtiendo que hay un error inmaterial de tal, se corrija. Bien, va a salir otra resolución, ¿sí? En donde se aclara cuál es el error material que tuvo. Bien. Eso tenganlo en cuenta porque es fundamental para que después no pase que cuando estén del día después, cuando se ponen todos de acuerdo los herederos y estén tramitando las transferencias o estén haciendo algo, haya un error y tengan que volver casi todo para atrás, como el juego de la Oca. Tienen que volver al comienzo y a veces es un dolor de cabeza y bueno, no conviene. Bueno, una vez que son diligentes en eso y lo pueden hacer, es una buena práctica, ahí sí se notifican y piden vista al agente fiscal para que se imponga de esta resolución y a su vez van a pedir que se corra y que se oficie por segunda vez al RPU. Bien, ¿qué va a hacer el agente fiscal? Se notifica y cese de intervención, nada más. Lo deja ahí. Si es Defensoría de Menores, se va a notificar de la resolución. Y si le toca a lo que es el RPU va a inscribir la declaratoria de herederos en el registro de procesos universales diciendo fecha de resolución, número de resolución y quiénes son los herederos en ese proceso. Bien, una vez que eso esté completo, va a volver y van a tener la respuesta del RPU. Bien, a veces suele pasar que muchos juzgados te piden que hagas vos el oficio, ¿sí? El segundo oficio del RPU se hace a través de un formulario que van a descargar de la página del Poder Judicial, en donde les va a pedir la nota y número de inscripción de declaratoria. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer oficio al RPU y eso lo contestó? Bueno, esa contestación tiene un número de inscripción. Se lo van a pedir al momento que ustedes confeccionen este segundo oficio. La OPS de Rosario lo hace directamente. Se lo pedís por escrito cargo. Me notifico, solicito se corra vista al agente fiscal y se oficia el RPU. Por notificado, córrase vista y se notifica. Y no hay que hacer nada. ¿Sí? Hay juzgados de distrito que te lo piden y otros juzgados que no. Hay unos que te lo piden, se lo tienen que mandar por mail, hay otros, bueno, cada uno tiene algunos juzgados de distrito con sucesiones que por ahí que son bastante antiguas, que todavía hay dando vuelta, y créanme que hay un montón, porque no es que todo es digital, hay sucesiones que llegan un momento acá y después al momento de denunciar bienes queda todo en stand-by y pasan años, siglos, y después aparece un heredero de heredero y dice, quiero poner todo esto al día y se acuerda que el expediente hay que buscarlo y encontrarlo. Por eso así hincapié hace un rato en cómo hacemos los escritos, si lo hacemos completo, porque por ahí vamos a necesitar todos esos datos y es una buena práctica que le va a servir a nosotros, le va a servir a otro colega. Bueno, terminado y contestada la vista del RPU, acá tenemos la primera parte del proceso finiquitada. La resolución, la primera parte de lo que es el proceso de sucesión, que tiene que ver con la declaratoria de herederos. Ahí va a salir una resolución judicial en la que dice que por el fallecimiento de tal persona, de acuerdo a las constancias, se declara herederos a tales personas. Bien, listo. Me notifico, pido vista, termino eso, queda ahí. Bien. Esto está tabulado y sale y tiene un costo. Es decir, ahí puedo pedir una regulación de honorarios. La gran mayoría de los jueces o un criterio que tiene ahora, mal para mí, pero bueno, tiene un criterio, es que no te regulan honorarios si va a haber posterior una denuncia de bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la denuncia de bienes después, cuando se regulan honorarios, contiene la parte de la declaratoria de herederos. Sin perjuicio de eso, ustedes lo pueden pedir igual. Y si les piden justifique por qué, porque necesita una copia certificada. Sepan que no le van a brindar una copia certificada si no tienen pagado sus honorarios y los aportes, sobre todo, el 100% de los aportes. Ahora nos metemos en eso. Entonces, tengan en cuenta eso y van a regular por causante 6 use. ¿Sí? A ver, son dos causantes, son 12 use. Son dos profesionales y es un solo causante, le van a regular en proporción de ley a cada uno 3 y 3.
son dos profesionales y son tres herederos y un abogado representa a dos y uno representa a uno, van a tener regulación en proporción de lo que representan dentro del proceso. ¿Sí? Tengan en cuenta porque a la hora de presupuestar y a la hora de determinar después costos, hay que ver qué representa cada uno en dicho proceso. No va a cambiar la regulación, no va a ser más alta porque había dos o tres profesionales. Que haya 10 profesionales no varía el monto. Y esto va a pasar en todo el proceso. El proceso está tabulado y tiene una regulación. ¿Sí? Entonces, van a ser por declaratoria de herederos por causante 6 use, más el 20% de aportes de cajas de jubilaciones y el 20,9 en caja forense. ¿Ok? Recordemos que la ley especifica el 13% a cargo ¿cómo se llama? Del cliente y el resto es a cargo del profesional. ¿Sí? Bien, es decir, que bien, acá lo que nos agrega el doctor Molina es que cuando ustedes pasen ese presupuesto, ¿qué van a pasar ustedes? El 6 US más el 13% al momento de la regulación, porque yo te lo paso hoy, está a 132, 8 y pico, y cuando me regulen en horarios de acá a 2 meses y 15 días, más o menos, si viene un viento a favor y hermoso, me van a regular los 6 US con el valor del US y tengo que pedir más el 13%, ¿sí? Ahora, sepan ustedes que no se van a quedar con los 6 US, sino que van a tener un poquito menos, ¿ok? Tengan en cuenta para presupuestar, ¿sí? Entonces, acá es importante que sepan que la declaratoria conlleva 6 US, ¿sí? Por ahí la semana que viene lo que podemos hacer es trabajar un poco sobre esos presupuestos en cuanto a lo que tiene que ver con una denuncia de bienes. Vamos a traer un caso de una propiedad con las nuevas reglamentaciones, las bases imponibles de caja forense, vamos a traer el caso de un auto, y vamos a traer también una lancha, no, porque es un dolor de cabeza, no quiero traer con eso, pero por ahí vamos a traer algún otro bien para poder denunciar, para que tengan en cuenta en cómo presupuestarlos. Generalmente lo que vamos a hacer la semana que viene es lo que tienen que hacer al principio, porque se lo van a pedir al principio, porque se van a sentar y a decir, che, presupuestame este trabajo. Y generalmente viene este proceso voluntario de la mano de algún bien que tenga en poder o que haya estado en poder del causante. Bien. ¿Qué es importante que tengan en cuenta de esto a la hora de la primera parte del proceso de declaratoria de herederos? Que puede haber un montón de cosas que por ahí no las decimos acá. Yo lo que les conté es todo un proceso súper lineal en donde va todo bien y no hay ningún problema y no interviene nadie y somos el único abogado que parece bien. ¿Qué pasa si no tenemos la representación de todos los herederos? Tenemos que notificar, ¿sí? Hay que mandar una cédula notificando el inicio y la apertura del proceso. Ustedes van a ver que la apertura del proceso, el escrito, ¿cómo se llaman? El decreto de apertura tiene ¿cómo se llama? La orden de notificar a todos los herederos. No, pero yo ya notifiqué a todos. Bueno, pero porque es algo que es de manual, en realidad ya está predeterminado. Entonces te piden que notifiques a todos. Si ya están todos notificados, no pasa nada. Si hay uno, lo tenés que notificar al domicilio, ¿sí? Ahí nos metemos en la parte teórica, ¿sí? Vos lo notificás, la persona queda notificada y va a ser parte dentro del proceso, ¿sí? Se los considera aceptantes a todos, salvo que vengan y ratifiquen la renuncia. La renuncia tiene que ser expresa. ¿Está? Está la posibilidad de que ustedes puedan intimar a aceptar una herencia, ¿sí? Ahí ya nos metemos con otro plazo, el plazo de los 3 meses que puede ser prorrogado por el juez, en donde se le intima a aceptar la herencia, ¿sí? Bueno, a ver, tengan en cuenta eso porque puede pasar también, porque por ahí les va a pasar, y ya nos metemos en partes que pueden suceder dentro de esta primera etapa, en que venga una persona y decirle, che, mi hermano inició la sucesión de mi madre hace 5 años y yo no supe nada, no me enteré. A ver, él no va a poder desconocer el fallecimiento de su madre, pero está dentro del tiempo de ley para presentarse y para poder tener las acciones sucesorias, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si fue intimado y fue intimado a aceptar y no lo hizo? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque tal vez generamos una falsa expectativa en lo que realmente va a reclamar, ¿sí? Hay acciones sucesorias, sobre todo la entrega de la legítima, la petición de herencia, de acuerdo a la posición en la que esté ese heredero que se nos presenta. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer un análisis un poco completo de todo. Eso es el 2% de todo lo que realmente anda dando vueltas, por así decirlo. Vamos a hablar realmente de lo que sucede. Lo que sucede es viene una persona y dice, che, quiero empezar el proceso sucesorio de tal cosa,
y ahí empezamos y generalmente no vienen esos casos, pero tengan que tener en cuenta que puede suceder. Otra cosa que también les puede suceder y que me ha pasado es que me dicen, quiero empezar la sucesión porque ahí tengo la casa, bueno, perfecto, inicio todo, ya estaba recontra rehecha la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque le hicieron porque había un auto. Ah, no, pero yo pensé que era, por eso les digo, las sucesiones son personales, no son de cosas. La gente dice, haceme la sucesión de la casa, haceme la sucesión de la moto. No, es de la persona. Entonces por ahí, ustedes en la entrevista vayan un poco más, pregunten un poco más, porque capaz que resulta que ya hicieron el proceso de declaratoria, es uno solo, no hay dos procesos, siempre hay uno solo y en el lugar del fallecimiento de la persona. No va a haber uno en Buenos Aires, no va a haber uno en Santa Fe y no va a haber uno en Rosario. Si murió en Rosario, hay en Rosario y se terminó. No va a haber en otro lado. Eh, sí. Y hay otro que ustedes tienen que estar atentos justamente para tener estos datos que Juan, que a veces dice, ah, yo le hice hace un montón, o a veces muchas veces dicen, no vendimos nada. Entonces luego resulta que después va, termina a hacer la sesión y dice, pero yo tenía que ah, sí, porque fue para cobrar un seguro, o fue para hacer una pensión. Entonces, pregunten y averigüen sobre todo cómo tiempo. Justamente a veces pasa eso. La gente hace la sucesión y no sabe para qué está aquí y como que dice, ah, pero yo no lo hice para la pensión, pensé que era para eso. No, es para todo. La primera etapa que hace es importante que ustedes traten de presentar cómo la vida, cómo sucedió el fallecimiento, por qué vienen, para qué también vienen a hacer. A veces es importante que ustedes se sientan y le cuenten la historia de cómo se cuentan. Bueno, un valioso aporte del doctor Molina, Alejo. Pero bueno, no, en realidad para los que estaban por Zoom, se lo hago rápido para no, para traducírselos, en realidad que vayan un poco más y pregunten realmente cuándo sucedió, qué pasó, cuándo fue el hecho, si fue, sobre todo cuando es un hecho que pasó hace mucho, el fallecimiento fue hace bastante, porque a veces ya están hechos los procesos, ya lo realizan y, no, y por ahí la gente no tiene por qué saberlo, obviamente el cliente, de que lo hizo para cobrar un crédito, para cobrar una pensión o para cobrar un beneficio o para cobrar un seguro de vida y piensa que no tiene nada que ver con lo de los bienes. En realidad todo tiene que ver con todo y sobre todo en estos procesos, por eso tómense el tiempo de indagar y de preguntar. eh, Aún así, a veces les puede pasar, pero tómense el tiempo de preguntar e indagar realmente qué hicieron antes, si hicieron, por qué vienen al estudio, si ya se lo recomendaron, si pasó, si ya hablan con otro profesional, porque de esa forma van a poder dilucidar si está o no iniciado ese proceso. Em, Respecto de esta primera parte, yo creo que es sumamente claro lo que hay que hacer. Hay que lograr determinar una resolución en la que nos diga quiénes son los herederos, ¿sí? Después vamos a tener una segunda parte y me meto rápidamente y después si quieren hacer un par de preguntas, a ver si a alguno le quedó de esta primera parte, pero me meto en lo que va a pasar la semana que viene en cuanto a qué es lo que vamos a ver. Ahí vamos a tener que determinar titularidad, posesión, carácter de los bienes, en qué situación se encontraban, qué legitimidad tenía el causante al momento de fallecer, esa foto que a veces lo decimos en la parte académica, pero esa foto que se toma al momento del fallecimiento de la persona, es qué había en ese momento en el patrimonio y en base a eso, cómo trasladarlo a cómo sigue adelante el proceso. Porque la segunda parte va a hablar sí sobre los bienes, sobre los derechos que poseía, ya sean los patrimoniales y un montón de otras cosas más, que por ahí está bueno que tengamos en cuenta, porque también nos va a servir para presupuestar ese primer trabajo que vinieron al principio. Que van a decir, che, vengo a hacer la asociación de mi casa, bueno, perfecto. Todas estas preguntas me van a determinar primero si tiene o no una declaratoria abierta o no, y si no, después de la declaratoria va a haber una denuncia de bienes, tiene una particularidad esa denuncia de bienes, y en base a eso va a haber una regulación de honorarios, va a haber unos sellados
que pagar, va a haber unos aportes también, va a haber unos honorarios importantes. Y después, ojalá que sea importante, y después de eso va a haber un destino que le vamos a dar a ese bien, ya sea la inscripción, si es un bien inmueble, la transferencia, si es un vehículo, o después o hacer un acto particionario o hacer una transferencia a los herederos de acuerdo a cuál sea el destino final de esos bienes. Todo eso tiene un recorrido, tiene una parte judicial, tiene una parte administrativa, registral sobre todo, y tienen por ahí un trabajo fundamental en el estudio de esos títulos para saber qué es lo que recibimos en el estudio y cómo lo vamos a traducir dentro del proceso. Así que no se pierdan la clase que viene, en realidad, pero no, bueno, tiene que ver un poco de esto. La idea de los chicos de la comisión, ahí llegó Mati Castro, eh, y que obviamente que esta primera parte, bueno, ahora los quiero escuchar a ustedes un poco, si ya tienen un caso, si les pasó, si le dieron vuelta, pero bueno, por lo menos en esta parte, empezar a desasnar lo que es el proceso sucesorio en la primera parte. La segunda parte será otro cantar. Pero bueno, nada, quiero escucharlo a ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta y vamos trabajando un ratito con eso. Bien, ahí paso el micrófono, así. Pará, te doy el micrófono porque así el del Zoom, si no tengo que repetir todo. Unas cosas. OPS es la Oficina de Proceso Sucesorio. O sea, antes cada sucesión tramitaba en un juzgado de distrito específico. Ahora hay una oficina en Rosario y en Santa Fe hay una oficina que gestiona las sucesiones. Si bien es el juez que le asigna es el que le toca a cada juzgado, la sucesión se le atribuye un juzgado y un juez, pero la gestión, todo esto que ustedes hacen, está concentrado en una oficina. Por eso decimos OPS. Pero a veces nosotros lo damos por sentado, OPS, RPU, parecería que son un montón de siglas que conocemos, pero bueno, le avisamos que la OPS es la Oficina de Proceso Sucesorio, que está solamente en Rosario y en Rosario Santa Fe. y en Santa Fe. En el resto de la provincia, o por lo menos de nuestra circunscripción, se litiga con el juzgado específico. O sea, tenés que ir al juzgado que te asigna y el trámite es igual a través del CIFE, pero con el juzgado que se le atribuye. Otro dato de color, y que no es también un dato de color, pero le va a servir muchísimo, es que junto con el doctor Molina acá, nosotros todo esto que estoy diciendo y que dije yo, esto está plasmado en la página del colegio. Hace un tiempo, cuando nos tocó estar un poco en la gestión y empezamos a trabajar con la oficina de procesos sucesorios, lo que hicimos fue un poco dar estas pautas, porque imagínense que en ese momento eran 18 distritos, ahora son 22 distritos. Ahora no hay 22 o 23. Y va a haber más todavía. Bueno, no importa. Ahora hay un montón de distritos más en donde cada uno, bueno, tiene un criterio. La idea de unificar criterios y sobre todo en esta etapa se hizo un paso a paso que lo van a encontrar en la página del colegio como etapas OPS, en donde ustedes ahí lo que pueden hacer es ir viendo esto que yo les dije, pero bueno, obviamente está un poco súper crudo, tac, 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 puntual, búsqueda de dicto, ley 5110, archivo de protocolo, todo muy puntual pero para que también les sirva de guía, más allá de haber concurrido a la charla. Lo digo al final porque si no se iban todos hoy, no se queda ninguno, entonces la tenés que enganchar un poquito. Pero bueno, vamos a las preguntas de acá. A ver, préstame el micrófono. ¿Allá? Bien, gracias. Me preguntan por qué yo había dejado y por qué la demanda con patrocinio letrado. A ver, el cumplimiento del 2340, lo que yo decía, el cumplimiento del 2340 requiere sacramentalmente, según criterio de esta oficina y de los juzgados de distrito, es que sea firmado como declaración jurada por parte de los herederos. Es decir, tiene que haber un escrito cargo o tiene que haber algo que firme el heredero diciendo de que su derecho es exclusivo y que viene a presentarse en el sucesorio concurriendo con los demás herederos sin haber menores de edad o incapaces. ¿Sí? Ya que tenés al cliente que lo haces venir y que viene y te va a traer la plata o te la transfiero, te va a traer la plata para el inicio y todo lo demás, hacé el inicio de la demanda, hacelo firmar, yo hago eso, lo hago firmar y de esa forma en el escrito de demanda pongo cumplimiento del 2340. Así como pongo objeto derecho, cumplimiento del 2340. Le pongo un ítem específico y lo pongo.
suscriben el presente el documento los herederos manifestando que su derecho es. Y de esa forma cumplimento esa parte del 2340 en el escrito de demanda. De esa forma los mando a su casa y los llamo dentro de 2 o 3 meses y le digo, che, ya está la declaratoria, no los molesto más. Suele pasar que por más de que lo pongamos en el poder, a veces, acá decía el doctor Molina, que a veces, aunque tengamos esa facultad, ¿viste? Yo le decía lo del tema del poder, de agregarle cosas, aunque tengamos esa facultad específica, el juzgado no lo toma, no lo acepta y te pide sí o sí la firma del cliente. Entonces, de esa forma es como tener una economía. Fíjense que durante el proceso hicimos 3 intervenciones. Iniciamos la demanda, acompañamos los edictos y pedimos vista, acompañamos los edictos publicados y pedimos vista a fiscalía. En el medio hicimos un montón de cosas. No hay que soplar y hacer botella, como dicen algunos, tranquilo, o sea, hay que hacer cosas, porque si no todos pensamos que es sencillo. No es tan sencillo, sí tiene un rito bastante, en la primera parte, bastante específico y bastante determinado, pero tengan en cuenta de que hicimos esas 3 cosas nomás. Entonces, por ahí no es necesario ir y tener que ir a buscar al cliente después de que iniciaste el proceso. Para, ¿Por qué es importante todo esto que estamos diciendo? Porque la sucesión, si ustedes y si la hacemos cumpliendo con los pasos de manera correcta, es como dice Juan, en 60 días tendríamos una sucesión terminada, hasta declaratoria, cuando no tenemos inconveniente. A veces pasa que las partidas vienen con algún error o no sé, en las partidas a veces aparece con un nombre y después con otro, y en una con un documento y con otro, entonces después el tribunal le va a pedir una sumar información, otra cuestión. Pero el problema que a veces advertimos es que muchas veces los colegas se plantean que las sucesiones demoran mucho porque en definitiva a veces no hacen conforme el paso a paso que está puesto en la página y que es lo que él dice. Si ustedes acompañan las partidas, la acompañan todas las partidas al momento de iniciarlo, porque ustedes pueden iniciar el juicio sucesorio acompañando solamente la defunción. Con esa solamente la que van a abrir, pero no van a poder avanzar si no tienen las otras. Y a veces, como dice él, 30 días parece mucho, pero después cuando se dieron cuenta de 30 días es poco. Entonces, nosotros lo que decimos es, cuando lo inicien, completen todo el tema de acompañen todas las partidas, que estén todas completas, que tengan todas menos de 3 años, porque es el tiempo que le va a pedir de vigencia que tiene que tener la partida, que esté lo del 2340, o sea, que esté cumplido, porque eso lo que va a hacer es que después no tengan observaciones y que la sucesión tramite sin inconveniente y en 60 días 45, 60 días puedan tener una declaratoria. Por eso es importante que todos estos tips que va dando Juan, ustedes lo vayan cumplimentando para la celeridad del trámite, ¿no? Doctor, una pregunta. En el hipotético caso que tenga una cesión de derechos, ¿en qué momento sería oportuno presentarla? bien. A ver, cesión de derecho hereditario. Tiene que ser por escritura pública. Fundamental, ¿sí? Lo dice el código, así que no, ahí no podemos discutir ni nada. Bien. Cuando me hacen la cesión, hay que presentarla y eso previo tiene que estar registrada en el registro de la propiedad, ¿sí? Tiene que tener un sello, pues si no te van a pedir el registro. Mira, la realidad, estratégicamente, si vos estás dentro de la declaratoria de herederos y hay una cesión, presentala. ¿Por qué? Porque si vos la presentás posterior a la declaratoria, vas a tener que pedir una ampliación de la declaratoria de herederos. ¿Está? Entonces, si es antes, lo más probable es que cuando salga esa resolución diga que los herederos tal, acreditado el vínculo por tal, vista fiscalía tanto, y agregada la cesión de derechos hereditarios por el escribano tal, número de escritura, fecha y todo lo demás, se resuelve que es declarado de heredero. Vamos vamos en nuestro caso, María le cedió los derechos a Juan. Al revés, Juan se los cedió a María. Mejor. Por la cesión de derechos hereditarios que realiza el heredero Juan a la heredera María, resuelvo, uno, por el fallecimiento de Marta Pérez, le sucede en calidad de herederos José, Juan, María y Pedrito. Y por la cesión de derecho hereditario agregada en el proceso, en tema lo que es patrimonial, creo que dice referido a asuntos, a temas patrimoniales, creo que dice algo así. ¿Qué?
A los efectos patrimoniales, téngase presente la cesión conferida de Juan a María y se va a tener en cuenta. Entonces vos lo vas a tener plasmado ya en la declaratoria. ¿Por qué? Porque después vos vas a la segunda parte en donde vos vas a hacer una denuncia de bienes, ¿sí? Ahí es como que a Juan lo dejás medio afuera del proceso. Juan no deja de ser heredero nunca porque uno no deja de ser heredero, lo que sí uno cede sus efectos patrimoniales, ¿sí? Pero la calidad de heredero no se cede. Bien. Y después, al momento de hacer la división y todo lo demás, va a tener un condimento especial, ¿sí? ¿Qué pasa si viene después? Ya estamos en la declaratoria, hicimos una denuncia de bienes y se empezaron a discutir que vos te quedás con esto, que yo me quedo con lo otro, que el auto es mío, que vos te quedaste con las cadenitas. Bueno, todo eso que sucede en las sucesiones y llegan a un acuerdo. Bueno, ¿cómo lo plasmamos? Opción A, me cedés los derechos hereditarios y yo sigo adelante con el proceso. Opción B, hacemos un acuerdo particionario. Opción C, tenemos varias más. ¿Ok? Vamos a hacer una sesión. Listo, se van al escribano, pagan la sesión y te traen a vos la sesión al escribir el estudio y decís, mira, acá está la sesión, me cedieron los derechos acá. En el caso, poner que no esté Pedrito porque sería un tema complicado con menores, pero vamos a decir que estaba Juan y María. Juan le cedió a María, le dijo, viene María y te dice, acá tengo una sesión. Perfecto, listo. Acompañamos la sesión de María y después seguimos adelante y le adjudicamos el bien a María porque es la única heredera a efectos patrimoniales. ¿Ok? Y ese va a ser el bien. ¿Qué va a pasar? Cuando la acompañamos, le vamos a tener que pedir al juzgado que, advirtiendo la sesión, acompañando la sesión, solicito se amplíe la declaratoria de herederos a los efectos pertinentes. Entonces el juez vuelve, hace una ampliación de esa declaratoria de herederos y la amplía por la sesión. ¿Sí? Esto es importante porque cuando hagamos la inscripción de esa declaratoria y hagamos esa ficha, que después vamos a explicar cómo se completa y todo lo demás, y pongamos la resolución y haya una sesión o haya una ampliación, vamos a tener que poner esa ampliación también. No es solamente la declaratoria de herederos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, pero está bueno también el caso de que haya una sesión en el medio que les va a servir. Se amplía la declaratoria, sale de vuelta como les dije antes y continúa el proceso con Bienes ya tienen la sesión, acompañen y mencionen en la demanda la sesión justamente para que el trámite cuando salga la declaratoria le salga con la sesión, porque no es necesario que salga primero la declaratoria para después acompañar la sesión. Y lo que requiere la sesión es un pronunciamiento nuevo del tribunal que tiene una vista. Usted tiene que correr una vista al fiscal y el fiscal va a decir que no tiene nada que observar y va a dictar la declaratoria, con lo cual van a perder un tiempo ahí o lleva un tiempo. Por lo tanto, si de entrada ya tienen sesión, incorpórenle la demanda, cosa de cuando salga, ya sale todo y aprovechan esos 45, 60 días para que salga la concesión. ¿Otra consulta? Había una discordancia entre el documento, el nombre y una partida de nacimiento. Por ejemplo, tengo un caso que una heredera se agregó posteriormente el nombre de apellido materno. Y en la partida de nacimiento ya tiene solamente el apellido de su padre. Ahí tendría que hacer una sumar información. Tiene el apellido del padre y luego ella en su DNI tiene el apellido del padre y se agregó el apellido de la madre. Deberían, a ver, en la partida de ella. Sí. Matrimonio, por ejemplo, pasa mucho con extranjeros y sobre todo con partidas viejas. Entonces vos tenés algunos que tienen cédula de identidad o tienen algunos actos con pasaporte, pues en italiano entonces tienen algún acto con pasaporte y otros tienen con cédula de identidad. Entonces ahí lo que te piden es que haga una suma de información para acomodar. O tiene un error que, no sé, Alejo Molina y Alejo Molinas. Entonces te piden que acomodes diciendo que identifica una misma e idéntica persona. Esa cuestión. El tema es cuando hay errores materiales en la partida, ya es otra cosa, ya no te alcanza. A veces tenés que hacer una modificación de la partida. Pero a mí lo que me planteás es medio complicado porque cualquier modificación que tiene que ver con tu nombre se anota marginalmente en la partida y te figura la anotación marginal y el registro te lo da. Y puede ser que ella no haya hecho el trámite en el registro. Pues sí. Sí, puede ser, porque acá Claro, puede ser porque no. pedí la Sí, partida puede ser. de A ver, nacimiento puede y ser no que estoy con el segundo ¿es apellido. nueva la hija. partida?
Sí, la saqué hace poco. Sí, sí, por eso. Sí, por eso, las modificaciones de nombre, todo lo que tenga, sí, todo Pero lo que ¿quién tenga que ver hace? con modificación de estado, de hecho el divorcio también se anota marginalmente, o sea, Sí. cuando hay modificaciones de estado se aclara. De hecho, las modificaciones, las actas de funciones también, si tiene algún error, que a veces hay un error, se aclara marginalmente, se pone cuál es y dice al lado, y después cuando ustedes piden la copia, le van a dar en la hoja de atrás o en la otra hoja, va a ver que viene y dice cuál es lo que se agregó marginalmente. Pero cuando te agregan nombres a través de... Claro, pero entonces ella para mí no hizo el trámite en el registro porque ¿quién hace quién brinda esa información al registro civil? No se hace en forma automática cuando vos modificás el No, DNI, no, se es hace más, en el debería, trámite. pará, te digo, además debería estar, porque para que le imprima el documento con los dos apellidos, Sí. debería haber algo que le permita, pues ella va a poner su DNI en el registro de RENAPER y todo lo demás. Hay un error en algunos de los registros. Si ella tiene el DNI con el doble apellido y Sí. tiene todo, seguramente vas a tener que o ir al registro civil para presentar una nota con patrocinio o iniciar más que por ahí, vas a tener que averiguate si no hay una El sumaria. Tenti. Sí, sí, a ver, puede pasar, a ver, yo les digo, puede Ese pasar mucho de que se todo. agregó el apellido Eso, materno. puede ser que esté perdido ahí, entonces ahí yo te diría que prestas una nota en el registro con la fotocopia del DNI, certificada obviamente, con la partida y diciendo de que falta agregar ese segundo apellido. A los fines que, a ver, vos para el proceso es la misma persona, es el mismo DNI, Bueno, mi firma, pregunta es fecha. si en el proceso Te lo pueden observar, me sí, lo van a, te lo van a observar. lo llegan a ver, Ya te diría que si consecuentemente, controlan que sea el... claro. Calle Salta y Callao, la parte de legales. Ahí el trámite, claro, acá te dice, lo más probable es que te acerques para que te digan cómo es el trámite, pero es fundamental que vos de última lo vayas haciendo, porque cuando corras vista a Fiscalía va a advertir eso, Me di cuenta cuando mencionaste eso, que Fiscalía precisamente lo que hace va a es advertir controlar eso, el tema de las partidas. Y cuando mencionaste el juzgado también, pero bueno, eventualmente si no sucede, te va a pasar que por ahí la resolución te va a salir y vos no vas a tener todo, o si la partida está mal, bueno, después van a advertir eso o te va a salir mal la declaratoria y cuando quieras pedir la ampliación de la declaratoria, vas a tener que pedir una declaratoria y pues, te van a quedar en stand-by la resolución para poder. Entonces te diría que concatenadamente con esto, que vayas a resolver el tema de lo de registro de la partida. Sí, ahora, a ver, ahora está un poco, a ver, si bien el registro al estar digitalizado es más ágil, incluso las vistas pueden ser un poco más sencillas, sí tengan en cuenta de que hay muchos errores, sobre todo apellidos mal escritos, por ahí los certificados de función a veces están mal escritos, y no solo el nombre del causante, sino el nombre de los parientes, las que son hechas a mano. por, por eso, hay mucho, o sea, el registro fue cambiando, ahora está todo escrito a máquina, pero antes era a manopla, ahí, y el nombre y el sello para saber dónde habían nacido, la sección justo, se ve todo el sello, pero donde dice la sección está borrado. Y vos decís, ¿usted no tiene tanta mala leche? Bueno, sí, pasa. Un dato que les va a servir, y con esto empezamos a cerrar, un dato que les va a servir primero, uno, las secciones son por domicilio. Y en el registro, si están buena onda, depende del día, vamos a decir que son buena onda siempre, saben los jueces que firmaban qué sección correspondían, lo tienen anotado. Es decir, si yo tengo la firma del juez de registro Herrera, ellos van a saber que Herrera estuvo de tal año a tal año en qué sección, y ahí puedo sacar esa información. Porque a veces es difícil encontrar partidos. Yo estoy en una búsqueda interminable. Y la otra, familysearch.org. El que no conozca esto, es un sitio de una colegiación o de una ritual o no sé de dónde sale, pero tiene información, entre comillas, fidedigna, por así decirlo, pero tiene mucha información de antepasado, antecedentes. Toman la base eclesiástica, es decir, toman la base de las iglesias. Yo no sé si tiene un mormón o no sé cómo la historia, no importa. No importa de dónde viene. Lo importante es que por ahí esa página les va a servir si tienen alguna partida o algo, están buscando algo, y van a ver que por ahí está todo diagramado y les aparece el árbol genealógico con todas las cositas que les puede servir.
partidas, porque antes lo esencial para pedir las partidas era el acta, tomo, folio, número y el DNI. Las partidas, para que no sean búsqueda, es por DNI. Si vos tenés el DNI, te va a buscar la partida. Si no tenés DNI, la pide, la tramita como búsqueda y empieza a buscar los datos de acta, tomo y folio. Porque antes vos lo que le pedía era o dame una partida vieja o dame la libreta de matrimonio en donde tenía los datos. Y hoy las partidas, el dato básico es el DNI del causante o la persona si de nacimiento y de los cónyuges si de matrimonio. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, para competencia. Falleció circunstancialmente porque estaba de viaje en Córdoba. Bien, el último domicilio del causante. Ah, A ver, domicilio. sí, a ver, por eso, a ver, yo tengo domicilio acá a la vuelta, en Oroño, como tengo el domicilio acá, Oroño 1542. Sí, sí, sigo estando acá mucho tiempo, ponemos el domicilio acá. Pero tengo el domicilio acá, pero me fui a Europa y me resbalé, digámoslo así, chau, me morí en España. Tengo un certificado de función en España, pero el domicilio, el último domicilio del causante va a ser acá en la ciudad de Rosario. ¿Sí? Claro, claro, exactamente. No, no, no. Es el último domicilio del causante. Eso está bien en el artículo, ténganlo en cuenta. Otro tema también, que si quieren con esto, y ya con ese último tip, ¿qué pasa si muero en Paraguay? Vamos a poner ejemplo, pero tengo bienes en Rosario, ¿sí? El proceso me va a remitir, acá hay derecho comparado y el derecho internacional me va a remitir a Paraguay, yo tengo que ir a Paraguay, debería iniciar la sucesión en Paraguay, pero la ley argentina, como el derecho me remite a la ley argentina, puedo iniciar el proceso sucesorio en Rosario solamente y exclusivamente por ese bien que está acá en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe, eh, por así decirlo. Tengo que pedir la prórroga de la competencia y eso se abre a los fines de ese inmueble solamente. ¿Qué pasa si me muero acá y tengo bienes afuera? Puedo hacer la sucesión acá y enviar exhortos para la transferencia de los bienes afuera. No piensen que son por otros bienes de países extranjeros, sino piensen en otra provincia. Me morí en Rosario, pero tengo un campito en Córdoba, buenísimo, listo. Acá denuncio el bien acá y después mando el oficio para la transferencia o la inscripción en la provincia de Córdoba con todo un bagaje de formularios y celeridades específicas para eso. Bien, ténganlo en cuenta. Todo esto que ustedes por ahí les va generando estas dudas y todo, tráiganla la semana que viene, así empezamos a charlar y no se hace por ahí medio tedioso. Sí vamos a trabajar sobre la parte de denuncia de bienes, pero después sí podemos trabajar un poco sobre estas cosas puntuales que les van surgiendo. Bien, bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más? Porque les cerré, viste, medio como que los eché, ¿no? Bueno, nada, a los que están por Zoom les agradecemos obviamente su tiempo, a los que están acá presentes, obviamente gracias por tomarse el tiempo de venir y de participar. Y bueno, quedamos a disposición con el presidente del colegio y conmigo y la comisión de jóvenes para lo que necesiten. Muchas gracias.